En las paredes de templos como el de Abu Simbel, el Ramesseum o Karnak, podemos ver a Ramsés II victorioso en la famosa batalla de Cades. ¿Pero realmente ganó esta batalla? Hola, bienvenidos, bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de otra de las más famosas y conocidas batallas del Antiguo Egipto que se dio en tiempo de uno de los faraones más importantes y más famosos, podríamos decir, y es la batalla de Cades. Y en el vídeo anterior hablamos de Tutmosis III, de ese gran guerrero egipcio, ese conquistador, ese rey tan importante de la 18ª dinastía. Ahora nos vamos, dentro del Reino Nuevo también, a la siguiente dinastía, la dinastía 19, que como hemos comentado en algún otro vídeo, comienza con Ramsés I, que como habíamos comentado, pues era un secretario de Horemheb, que fue el último rey de la 18, y venían de una familia militar de la parte norte de Egipto, y que muy brevemente Ramsés I apenas está 1 o 2 años en el poder y le sucede su hijo Seti I, el famosísimo Seti I, también uno de los reyes más importantes y más conocidos del Antiguo Egipto. Y a Seti I pues le sucede su hijo Ramsés II el Grande, ese rey del que hemos hablado en otros vídeos, que tuvo aproximadamente 120 hijos. Sí. Bien, pues con Ramsés II también se da otra de las batallas más importantes y más conocidas del Antiguo Egipto, que es la batalla de Cades. Sí que es verdad que no es el primero que hace esta batalla, ya Seti I batalla en esta zona y como hemos visto es una zona donde se ha batallado anteriormente, pero con Ramsés II sí que se da esta famosa batalla de Cades. Cades pues estaría más o menos en la zona del actual Líbano, cerca del río Orontes, y ahí estaban dominando los hititas. Esta gran batalla se va a dar entre los hititas y los egipcios. Con Muwatalli II es que comienza Ramsés II esta batalla, esta guerra con los hititas, y aquí los egipcios van a partir hacia Cades con 4 divisiones, una más de las que llevaba su padre Seti. Iban a ser, en primer lugar, iría la división de Amón, entre las cuales iría el propio Ramsés II. A esta división de Amón, liderada por el mismísimo Ramsés II, le seguía la división de Ra, después la división de Ptah y después la división de Set. Es decir, 4 divisiones que más o menos se estima que podrían llevar 5.000 hombres en cada una y 2.000 carros de guerra. O sea, imaginaos, si ya son así como tan de película, esas 4 divisiones con esos nombres de dios egipcio y 2.000 carros de guerra, esos famosos carros egipcios que los vemos por ejemplo en la tumba de Tutankamón. Y una cosa curiosa de estos carros es que se cree que son introducidos en Egipto precisamente con los hicsos, con esos hicsos tan odiados que habían estado antes, que habían ido entrando por Avaris y que luego habían sido expulsados. Es decir, no todo era malo tampoco de los hicsos, sino que también los egipcios supieron extraer lo bueno, ya que en esta época vemos que había muchísimo intercambio. Y si habéis estado en Egipto, o bueno, habréis visto, sonará, esa batalla de Cades quedó inmortalizada en las paredes. Pues lo vemos en el templo de Abu Simbel de Ramsés II, lo vemos también en su templo funerario de millones de años, el Ramesseum, que también, por cierto, hay un vídeo en el canal sobre ese templo, que es una pasada ese templo, o lo vemos en un montón de sitios, también en Karnak. Y Ramsés II se muestra victorioso. Pero sí que es verdad que la pregunta de quién ganó la batalla de Cades, en realidad deberíamos decir que quedaron en tablas, podríamos decir. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero para los egipcios, como hemos hablado muchas veces, lo que se plasmaba en la piedra era algo sagrado, era algo que tenía una magia. Nunca dejarían plasmado algo negativo. Con lo cual, aunque quedaron en tablas, el mostrarse victorioso era casi más importante eso, lo que se plasmaría en piedra, que el haber ganado en sí. Es decir, para los egipcios lo que estaba en la piedra era algo que iba a quedar para siempre, algo que se iba a repetir en la eternidad. No podían poner algo negativo, puesto que estarían condenados a que eso que se escribe es algo que mágicamente es real. Con lo cual Ramsés II siempre se muestra victorioso en esa batalla, pero como hemos dicho,
no fue tanto una victoria para Ramsés II y los egipcios, sino que después, bueno, lo hemos abreviado un poco, pero son decenias de guerra y de batallas con los hititas y con Cades. Ya después, con el hermano de Muwatalli, que es Hattusili III, y su esposa Pudujepa, cuando se va a producir una cosa muy interesante, que está considerado el primer tratado de paz de la historia. Si bien es cierto, es posible que hubiese algunos antes, este sería el más antiguo que está documentado con esta importancia. Y bueno, pues finalmente pues llegaría un momento en el que quizás vieron que ninguno iba a ganar y lo que deciden es firmar la paz, hacer este tratado, y es un poco como un hermanamiento, ¿no? Entonces se hace este tratado por escrito en ambas lenguas, se hace en acadio, en cuneiforme, por parte de los hititas, y se hace en jeroglíficos, en egipcio, por parte de los egipcios. Cada uno de ellos le manda al otro una tablilla de plata y se hace este tratado de paz ante los dioses de los hititas y los dioses de los egipcios, y en ambas lenguas se firma una paz, donde hay varios puntos en el tratado, como la cooperación. Por ejemplo, si algún pueblo extranjero atacaría a uno de los dos, pues el otro la ayudaría, qué hacer con los refugiados, etc. Bueno, lo que viene siendo un tratado de paz. Algo muy importante en este tratado de paz, que ya lo hablábamos un poco en el vídeo que le dedicamos a Nefertari, esa gran esposa real de Ramsés II, que siempre se suele decir eso de la esposa favorita, pero a mí eso me da mucha rabia, porque qué favorita realmente, aunque sabemos que Ramsés II sí que se caracterizó por tener muchísimos hijos y esposas, realmente Nefertari es la importante en cuanto a sangre, digamos, porque si bien es cierto que esta dinastía 19 no viene directamente de la sangre de la 18, esta familia tan adorada y tan importante del Reino Nuevo, que funda el Reino Nuevo, Nefertari probablemente sí. Nefertari se cree que es posible que sea familia de Nefertiti, puesto que en su tumba se encontraron sellos con el nombre de Ay. Esto ya lo hablábamos en el vídeo dedicado a Nefertari, así que lo podéis ver si queréis. Y es posible que estaría emparentada, que quizás ahí fuese su abuelo o su tío abuelo, y que Nefertiti, por consiguiente, si tomamos también por cierto que Nefertiti es probable que sea hija de Ay, que estén emparentadas, y por tanto a lo mejor también está emparentada con otros personajes de la dinastía 18 tan sagrada, que de hecho en esta época ramésida hay un pico de adoración a estas mujeres, hay un pico de adoración a Ahmes Nefertari, esta mujer divinizada de principios de la 18 que hemos hablado tantas veces, la hija de Ajotep, y bueno, pues hay un pico de adoración a estas mujeres, con lo cual Nefertari, que tiene estos 5 títulos, que es también princesa heredera, con lo cual ya nos va dando pistas, y tiene este título que es único en la historia del Antiguo Egipto, que es Por quien el sol brilla, o por la que el sol brilla, un título precioso. De hecho, en Abu Simbel es uno de los templos está dedicado a Ramsés II y el otro a Nefertari, que por cierto Nefertari murió muchísimo antes, porque Ramsés II vivió unos 90 años y Nefertari pues aproximadamente 40-41. Bien, pues lo importante de todo esto es que Nefertari, esta gran mujer, que probablemente además era escriba, y ahora lo vamos a ver, se escribía cartas y correspondencia con Pudujepa. Es decir, entre Hattusili III y Pudujepa, que por cierto Pudujepa, esta reina de los hititas, fue una mujer importantísima, que luego también cuando muere su marido se convierte en consorte, pues había correspondencia también entre Pudujepa y Ramsés II, entre Ramsés II y Hattusili III, y también mucho entre ellas, entre Nefertari y Pudujepa. Hay mucho hermanamiento, se tratan de hermanas, se envían regalos, y esta correspondencia tan importante pues probablemente es la que también propicia este tratado de paz tan importante que se da entre los hititas y los egipcios. Y Nefertari, esta gran mujer que se escribía correspondencia, pues un detalle muy bonito que vemos en su tumba en el Valle de las Reinas, que por cierto, actualmente, no sé si os habéis enterado, la han cerrado al público. Yo tuve la suerte en este último viaje que estuve en Luxor, pues de poder estar en la tumba, además prácticamente sola, no había nadie. También pude estar en la grieta de Hathor, que vamos a hablar ahora de ella, y bueno, la verdad es que la tumba de Nefertari cuesta no emocionarse porque es de una belleza increíble al entrar. La parte superior sí que está un poco restaurada a los colores, la parte de abajo no, y el tipo de piedra de caliza de este Valle de las Reinas, que ahora vamos a hablar también de la grieta, pues por una parte es negativo con el tiempo, pues puesto que ha hecho que haya más filtraciones de agua y se deteriore, con lo cual por un problema
de conservación han decidido cerrarla al público, restaurarla y quizás en un tiempo, en unos años, pueda volver a abrirse. De todos modos, también sabéis que las visitas ahora eran muy limitadas. Había un límite de personas diarios y no sé si 10 o 15 minutos, en general dejan entrar a la gente. Y bueno, ahora ya está cerrada hasta nuevo aviso. Un detalle precioso de la tumba de Nefertari es, bueno, la vemos en diferentes escenas con diferentes dioses y la vemos en esta frente al dios Tot. Este dios Tot, que aparece aquí en forma de ibis, también sabéis que a veces puede tener la forma de babuino. A mí particularmente la de ibis me gusta mucho. Y aparece en forma de ibis y vemos una paleta de escriba ahí. Y es que la reina Nefertari está solicitando al dios Tot una paleta de escriba y que le desvele esos secretos para ir, digamos, al inframundo, ¿no? Entonces es otro de los indicios que nos hacen ver que probablemente Nefertari, claro, fue una mujer escriba, puesto que se escribía correspondencia y la vemos aquí dándole esta importancia a esta paleta de escriba que me parece un detalle precioso en su tumba en el Valle de las Reinas. Frente al dios Tot, ese dios del conocimiento, de la sabiduría, de la escritura y por tanto de los dioses de los escribas. En esa maravillosa grieta o covachuela que vemos en el Valle de las Reinas, que yo también he tenido la suerte de poder estar, de hecho sonará de la intro del programa, aquí en el Soplo de Heket veréis esa grieta desde fuera y desde dentro, pues es que esa grieta es importantísima desde tiempos predinásticos probablemente, ya que vemos grafitis predinásticos de adoración a la diosa Hathor. Esta diosa que, entre otras cosas, bueno, es diosa del amor, de la alegría, la música, la belleza, pero es también una diosa muy relacionada con las mujeres, con la maternidad, también es diosa de la montaña tebana, es la propia montaña, y es esa diosa que acoge a los difuntos cuando van a ese occidente, a esa montaña. Entonces, en esa grieta, que probablemente tiene una simbología femenina, puede ser un útero o también una forma vulvar, donde probablemente se filtraban las aguas cuando llovía en la antigüedad. De hecho, hay actividad de culto dentro de ella. Hay ofrendas, vasijas, probablemente ahí desde la antigüedad se hacía ese culto. Es una grieta interesantísima. Y esa grieta, que probablemente por eso quizás Nefertari y algunas otras reinas y príncipes se entierran ahí, es que tiene una pareidolia. Y es que si nos fijamos y la vemos de frente, vemos en uno de los lados de la grieta la cabeza de vaca de Hathor, y en el otro vemos un cuerpo como de hipopótamo, que eso tiene que ver con la diosa Taweret, otra de las diosas más importantes de la maternidad, del parto, de la lactancia también, con lo cual son Hathor y Taweret, dos de las principales diosas de la feminidad, de lo femenino, de la mujer, del parto, de la creación y también del renacimiento, en esa grieta mágica, simbólica y de actividad de culto desde tiempos probablemente predinásticos. Es una grieta increíble, que es la que está reinando sobre este Valle de las Reinas, en el cual está esta impresionante y preciosa tumba de la reina Nefertari. Me despido por hoy. Para el vídeo que viene, la semana que viene, tengo una sorpresa. Voy a estar en un lugar muy especial que también tiene una conexión con el Antiguo Egipto y que para el próximo vídeo os traeré un vídeo especial contándoos todos los secretos de ese maravilloso lugar. Así que si no estás suscrito, suscríbete para no perdértelo. Recuerda darle like al vídeo si te ha gustado, es muy importante para que YouTube lo recomiende. Sabes, comentar aquí abajo, compartir y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.